Bueno, después de todo esto, todavía saca tiempo y escribe con gran éxito el último de los que ha escrito, que es una maravilla. Bueno, todos son una maravilla, pero El misterio de la catedral de Jaca creo que llevas por tercera edición y lo sacaba hace 3 meses. Entonces daros prisa en comprarlo, porque si no, es que no perdemos tiempo. Bien, pues os dejo con la magnífica conferencia Los miedos y terrores de las gentes del románico. ¿Ya? No os molesta para ver la pantalla, no os molesta nada. ¿Lo veis bien? Perfecto. Vale. Sí. Bueno, buenas tardes. Así en intimidad, los que quieran seguirme me siguen y los que no, pues echan un sueño reparador y también vienen desde la Navidad. Bueno, es un placer estar con ustedes. Habitualmente la verdad es que yo a Luis Lanzán no le puedo negar nada, y cada vez que me pide una cosa de estas, pues bueno, encantado y ajustando el tiempo, pero la verdad es que si él lo pide hay que estar ahí. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de un tema. A mí me gusta hablar de cosas, como ven ustedes, un poco marginales. Hablábamos en alguna ocasión, recuerdo la última de las aguas, ¿verdad? Y el románico, el agua y el románico, hablamos también. Hoy vamos a hablar de los miedos y de los terrores de las gentes del románico, que es un tema que me parece interesante y apasionante. Voy a intentar ser lo más rápido posible para no cansarles en exceso a ustedes, porque estos son días muy complicados. Bien, el mundo del románico es un mundo en el que ustedes tienen que tener fundamentalmente claro una idea. Es un mundo donde no existe el futuro, y la gente vive el presente y no sabe si dentro de un rato le van a cortar la cabeza, se va a morir, va a venir un bicho o qué va a pasar. Es decir, no tiene idea de lo que va a ocurrir más allá del momento en el que vive. Por lo tanto, es un hombre que vive atenazado con fundamentalmente miedo a la vida, que es lo que les caracteriza. Y ese miedo a la vida va ampliándose porque a lo largo del mundo del románico se va construyendo una especie de literatura hagiográfica que va explicando lo que es el mundo y cómo se puede vivir, y en esa literatura que va creándose, como pueden ustedes comprender, no le sale nada bien al hombre del románico, sino muy al contrario, le van creando más miedos, más complejos y más terrores. Por lo tanto, es un hombre que tiene un enorme miedo y que de alguna manera caracteriza bien esta diapositiva, en donde ustedes le ven, es una miniatura un poquito más tardía, en donde ustedes ven que están ahí abajo los poderes de la tierra, poderes civiles, eclesiásticos, y arriba tienen ustedes las gentes, la monarquía, que está protegida por la torre, y alrededor no paran de sobrevolar una serie de monstruos que en realidad es algo que también irán viendo atenaza fundamentalmente a esta gente. A una gente que vive en unos espacios muy complicados, normalmente casas donde se ajusta la vida al sol, que es muy importante, pero esa, como de alguna manera, utilidad de adaptarse al sol no quita para que la noche, que tiene muchas horas, pues de pronto empiece a crearles también problemas y a constituirse fundamentalmente en un problema. Los pueblos están rodeados de bosque, es decir, son pueblos en donde la gente vive rodeado de bosques muy densos, muy intensos. No hemos procedido todavía a la gran deforestación que acontecerá a finales del siglo XII. Empieza a haber una deforestación importante y claro, esa gente que vive aislada en unos corros de territorio que se han sacado quemando trozos de bosque y que además vienen bien porque las cenizas de los árboles que hemos quemado vienen fenomenal para hacer de alguna manera, bueno, pues los cultivos.
en esas especies de calderas del bosque. La gente vive aislada, rodeada de bosque, en donde muchas veces le da miedo meterse, no sabe qué es lo que se va a encontrar, y además hay una cuestión muy importante. Este hombre, el hombre y la mujer del mundo medieval, viven absolutamente controlados por el poder público que va a generar esta sociedad medieval. Y al poder no le interesa que las gentes se muevan. Esa será la gran revolución que acontecerá a finales del siglo XI. Pero hasta finales del siglo XI, y luego haremos alguna mención a ello, a la gente hay que sujetarla en el sitio donde vive y, claro, no dejarle salir. Si ustedes tienen a una comunidad que nace y muere en un calvero del bosque, que iremos ampliando, porque cuando las tierras ya no den para cultivo habrá que quemar otra serie de árboles para que poder ampliar el territorio de cultivo, bien, pero si no salen de ahí, pues la gente ya es cómoda, es una gestión cómoda de lo que es la ordenación del territorio y de la población. Por lo tanto, vamos a inventarnos cortapisas para crear fronteras inmateriales que eviten que los seres humanos se muevan. Y esas fronteras inmateriales, ya saben ustedes que se caracterizan fundamentalmente por el miedo. Luego hay que aportar más nivel de miedo a esta gente para que no entre en el bosque, porque en el bosque va a tener miedo a lo que pasa. ¿Qué pasa en el bosque? Pues luego lo iremos viendo, pero fundamentalmente para esta gente lo que pasa en el bosque es que no sabe lo que pasa. Y a eso se le ha generado una sensación de pánico y de terror que los hace vivir absolutamente en esos territorios cerrados y absolutamente controlada por el poder. Bien, ¿cuáles son los temores de estas gentes que viven cerradas allí, que viven encerradas en sus comunidades, que nacen y mueren en el mismo escenario, que conocen muy poco, que saben que más allá hay otras comunidades, que a veces tienen con ellos algún tipo de relación, pero que hasta finales del siglo XI no les vamos a ver en movimiento, y cuando la población se ponga en movimiento habrá un cambio muy importante, como veremos al final, y es que el mundo se ampliará. Claro, si uno se pasa toda su vida en un calvero del bosque, lo más que puede lograr es que el calvero, en vez de tener 200 metros cuadrados, tenga 400 metros cuadrados, varía mucho a que de pronto empecemos a abrir caminos en el bosque, les dotemos de cierta seguridad y los vayamos conectando unos con otros, con lo cual se amplía el escenario. Esto va en función de un fenómeno que acontece, que la Iglesia va a poner en marcha, que es la peregrinación. Y la peregrinación nace cuando en Roma deciden que hay que convocar años santos, porque eso da mucho dinero, da absolutamente una gran cantidad de ingresos si la gente va masivamente y peregrina a Roma, funciona como lo que llamaban en su momento los romeros que van a Roma. Bien, como les digo, el primer miedo que tiene esta gente es el miedo a Dios. Dios no es bondadoso, Dios es duro, muy duro, terrible, y además Dios se manifiesta con una clara característica, el imperium, el mando, el ordeno. Y ese imperium, mando y ordeno se marca en la mano de Dios, que es el símbolo que en toda esta época vamos a tener más claro, que es ese temor a Dios manifestado por la mano. Ahí tienen una mano en Tau, pero tienen, por ejemplo, en San Pedro de la Nave, y ya nos iremos a la época visigoda, al siglo VII, final del siglo VII, donde tienen ustedes una mano arriba que marca el destino de los seres humanos, en este caso en el sacrificio de Isaac, pero les da igual porque esa mano va a marcar claramente lo que es la vida de las gentes. Es una especie de mano que autoriza y desaprueba. Es una mano que dice adelante o que dice detente. Por lo tanto, es un gesto que indica poder, autoridad incontestable, y que tienen además las religiones con bastante frecuencia. No solamente el cristianismo, sino el mundo islámico, como saben ustedes, tiene la famosa mano de Fátima, que es también una mano que va a funcionar en ámbitos muy similares. Esta religiosidad de esta gente se caracteriza fundamentalmente porque Dios cada vez está más alejado de la gente.
Es decir, no es el Dios cercano que hemos vivido en la época paleocristiana, sino que es un Dios absolutamente alejado. Y ahí está, como les diría yo, el rearme de la figura de la divinidad. La lejanía de la divinidad le da más poder y le convierte en un elemento mucho más temible, mucho más generador de miedo. Ese mundo del románico, cuando va alejando la figura de Dios y la distancia del hombre y de la mujer, va a tener que crear puestos intermedios. Es decir, en esta estructura religiosa, si el gran jefe lo alejamos, habrá que crear un cuerpo de dirección intermedia, y ese cuerpo de dirección intermedia lo va a asumir, por una parte, la Virgen y Jesús, que es un elemento masculino y un elemento femenino, no lo olviden ustedes, y posteriormente y por debajo de ellos tienen ustedes a los santos y santas, que van a ser de alguna manera los jefes de sección, los más cercanos a la gente, los que están más al alcance de la mano. Y esos santos se van a convertir de alguna manera en la representación de ese Dios que se aleja, y que es terrible este proceso de alejamiento que tenemos y que estamos viviendo ya en el siglo IX, ya con la época de Carlomagno ya estamos viendo cómo se aleja ese sentido de la divinidad y cómo emergen toda esta serie de personas que son personas que ya han alcanzado la aprobación de Dios, que tienen la garantía de que están contemplando a Dios, que es fundamental, la contemplación de la divinidad, porque eso indica, si uno contempla la perfección, es que ha llegado a la perfección. Por lo tanto, esta es la característica fundamental de la santidad. Y estos santos, además, se van a convertir en santos sectoriales. Cada mundo, cada gremio, cada grupo humano va a ir eligiendo aquel que le sea más cercano, que le sea más interesante o que se haya portado mejor con él. Y esa circunstancia va a hacer que los santos se especialicen. Que usted tiene problemas de pies, pues tal santo. Que usted tiene una sastrería, pues tal santo. Que se ha dedicado a la plata, pues tal santo. Es decir, vamos a ir especializando esta especie de estructura de jefes de servicio que tenemos ahí, o de sección, que es el primer golpe que nos relaciona con la divinidad. Y esto es muy importante porque se va a plasmar en todo lo que es la imagen de la divinidad. La imagen de la divinidad se va a alejar de la tierra y se va a ir al ábside, se va a ir a la zona más alta de las iglesias, a la zona principal, donde va a estar ejerciendo su poder con la mano, como símbolo siempre, con la mano, y en este caso a la mano derecha, y junto a la mano derecha su autoridad se basa en ¿qué? Se basa en un libro escrito en donde se manifiesta la clave de todo. Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, la divinidad mantiene algo muy importante, porque esto de que hablamos de la luz, a veces pensamos, pues es como si fuera una bombilla. La divinidad es una gran bombilla que ilumina, claro que sí, pero ilumina todas las mañanas y se va todas las noches. Por lo tanto, la gran tragedia de este hombre que se plantea, eso ya se lo plantearon los griegos en un momento determinado. Y si un día no sale el sol, ¿qué ocurre? Porque puede no salir el sol. Entonces, ustedes que hay una película que a mí me encanta, de Armando también, lo sé, que se llama Amanece, que no es poco, y es que es verdad. Y si un día no sale el sol, ¿qué ocurre? Bueno, pues esta gente tiene verdadero temor y Dios aparece como el poseedor de la luz. Sin la luz no vemos, sin la luz no podemos vivir, sin la luz no crecen las plantas, y la luz es algo fundamental en la vida en que vivimos. Y claro, en esa presentación que Dios lo hemos subido hacia arriba, a la parte alta, en medio ponemos a los santos. Y ya como el cristianismo medieval, y sobre todo el cristianismo que surge de las reformas de las reformas de Carlomagno carolingias, es un cristianismo muy escalonado. Primero los santos más importantes, que ya ni siquiera hablamos de ellos como santos, les damos otra categoría, que son los apóstoles, que todos son santos, dicho sea de paso. Luego vienen los santos, luego los menos importantes,
y al final abajo ponemos al pueblo de Dios. Cuando no lo queremos pintar, pintamos unas cortinas. Y todo el mundo entiende que detrás de las cortinas, si corriéramos las cortinas, pues saldría fulanita de tal, fulanito de tal, es decir, el mundo del pueblo popular. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, el ábside de Taúl, que yo creo que es fundamental, y en donde está perfectamente definida esta estructura que yo les estoy contando, y además una estructura en donde la figura de la Virgen va a cobrar una gran importancia, porque a lo largo del románico la Virgen irá adquiriendo protagonismo por algo que veremos más adelante. Si el primer temor y el primer horror de esta gente es Dios, al que le temen mucho, también tienen ustedes que tener en cuenta, Voltaire en el siglo XVIII decía que la mejor la seguridad o el mejor resorte para que los ricos se mueran en las camas es que exista la religión. Es decir, es que esto también debemos de tenerlo en cuenta. La religión es un elemento de sostén de las sociedades y de control de las sociedades. Bien, si tenemos miedo a Dios fundamentalmente, tendremos el siguiente paso, es que tendremos un miedo al infierno horrible. El infierno, que es un infierno consentido por Dios, no lo olviden. Es que a veces decimos, no, el cielo y el infierno, Dios y el diablo, no. En la concepción de esta gente, lo que tienen claro es que si el diablo existe es porque Dios quiere que exista el diablo. Y si Dios no quiere que exista el infierno no existirá. Por lo tanto, este es un instrumento, tú eres malo al infierno. Pero no es el diablo el que te lleva al infierno, es Dios el que decide que como has sido malo, te vas a ir al infierno. Y no te dejo verme, pero además al infierno a socarrarte. Con lo cual, el siguiente temor horrible es el infierno, porque ellos son conscientes que es un espacio consentido fundamentalmente por Dios. ¿Por qué? Porque el infierno va a controlar una cuestión muy notable, y es la enorme soberbia del ser humano. Y esa forma de controlar esa soberbia se inicia ya en el pecado original. Si ustedes la palabra soberbia que utilizan algunos geógrafos medievales la cambian por curiosidad, lo tendrán más adecuado, porque claro, cuando uno se plantea, Eva se come la manzana por soberbia, esto es una estupidez insostenible, nadie come por soberbia, pero si por curiosidad, si a ustedes les dan una fruta rara o le dan algo a probar, lo prueban. ¿Por qué? Porque hay una curiosidad innata en el ser humano del conocimiento. Por lo tanto, el gran peligro que la Iglesia va a reconocer rápidamente no es la soberbia del ser humano, sino la pasión que tiene por el conocimiento. Y esto es lo que se plantea en el pecado original. Eva hace dos cosas fundamentales. Una es esa pasión por descubrir el sabor, y luego Adán manifiesta su enorme tontez en hacerle caso a la otra comiéndose la manzana, que son las dos cuestiones claves que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bien, como ya saben ustedes, herederos del judaísmo, porque antes de que el judaísmo entrara, en el génesis inicial, en el texto inicial del judaísmo, no hay esa visión absolutamente machista que tenemos, pero cuando el judaísmo reforma el Génesis, que lo tenemos perfectamente documentado, es el momento en el que aparece ya de la costilla, ya se van incluyendo elementos para determinar la pertenencia de la mujer al hombre, cuando en realidad, como decía varios de los grandes tratadistas del Génesis, fundamentalmente dicen que el Génesis lo que demuestra es la idiotez del hombre, que cae a la primera de cambio, y además por una cosa tan sencilla como es la manzana, cuando estaban tan tranquilos en él. Bien, el pecado es un elemento tremendo, porque ese pecado nos separa de Dios en el concepto de esta gente. Y el pecado, en cuanto nos separa de Dios, ya sabemos que es al precipicio directamente, porque hemos caído en desgracia de la divinidad. Y entonces empezamos a sentirnos incómodos, y la primera forma de sentirse incómodos es el tema del vestido. Es decir, están todos tan ricamente danzando por aquí, chin, 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 por el paraíso, desnudos, y de pronto, cuando se produce esa crisis,
ese corte, ese enfrentamiento con la divinidad, tienen que vestirse, porque tiene sentido de la desnudez que no ha existido hasta entonces. Y el mundo del románico lo transcribe muy bien, porque saben ustedes que se incorpora un elemento iconográfico brutal, que son las hojas de parra, que tapan las vergüenzas de los seres humanos, que aparecen en este momento en las primeras representaciones. Ahí tienen ustedes al personaje con la mano, tienen ustedes a Eva que está con la mano colocada piadosamente para no exhibir su desnudez, que hasta ese momento era absolutamente, y Adán también los tienen, los dos, era absolutamente normal y habitual. El pecado abre la puerta del infierno, es decir, el pecado, todo aquel que de alguna manera lleve la contraria a Dios entrará en pecado, y el pecado será castigado ampliamente a través del infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno es un lugar, no es una sensación, ni un estado. Para esta gente medieval, San Vicente de Ferrer en el siglo XV cambiará el concepto del infierno, pero esta gente no, para esta gente es un sitio, y los sitios, como saben ustedes, como esta sala, tienen puertas. Por lo tanto, hay que poner una puerta al infierno, que es algo que hay que transmitirle a la gente. No le pongan ustedes una puerta normal, porque eso no le va a dar miedo a nadie. Póngale un bicho con la boca bien grande, abierta, y ahí tienen ustedes ya el origen del infierno, que verán ustedes que es como una gran boca en donde vamos adentrándonos a lo que es el infierno. Bien, y en esa boca, claro, se va metiendo la gente, hay que meter la gente. Y por un lado están los buenos, a nuestra derecha, y a los malos, a nuestra izquierda, en donde ustedes podrán detectar, que además es muy curioso, porque los buenos están mirando a los pobres que se van al otro lado. Los malos no tienen tiempo de mirar a ningún sitio, porque bastante tienen que meterse por esa boca que les lleva a la estancia última. Y esa estancia última, que está aquí, como pueden ustedes ver, aquí tiene la boca, y aquí tienen ustedes, ¿esto se ve? ¿Se ve el círculo o no? No. Bueno, pues nada, no se ve. Bueno, pues no sé, punto. La boca está aquí. Ahí tiene la boca, y aquí están los malos del infierno, ¿no? A la izquierda está el infierno. Y ahí tienen ustedes en el infierno, pues a unos los cuelgan del cuello, a otros de otros sitios menos aconsejables, a otros los matan, a otros los golpean. Es decir, aquí se va produciendo toda una serie de muestras, vamos a ir viéndolo, de castigos corporales muy interesantes, perseguidos por como les diría yo, portero del infierno, que lo tienen ustedes ahí, estático como es propio de los porteros, y los otros van entrando, pues claro, como pueden, porque los van metiendo desde el brazo, si se dan cuenta ustedes, los van cogiendo desde los brazos y los van metiendo dentro de esta estructura, donde tienen gente colgada y otras gentes que empiezan a padecer fundamentalmente. Es decir, esta representación que es de Moissac, la realidad es muy clara. Es decir, aquí tienen ustedes lo que les decía antes, la puerta del infierno, como ven, los buenos que se van para un lado y los malos que los buenos entran por una puerta normal y los malos entran por las fauces de ese elemento. Y arriba tienen ustedes los santos consejeros y que acompañan a los buenos, que están todos bien ordenaditos y serios y solemnes, y luego tienen ustedes a los diablos aquí, a los sucubus, que los tienen en este lado, sucubus en este otro lado, que están como riéndose de la escena, que además está perfectamente separada por un tabique en donde separamos a los buenos y a los malos. Si alguien se va, el primer diablo que tienen ustedes ahí lleva un mazo en la mano, por si acaso alguien tiene tendencia a desaparecer de él. Bien, con lo cual el infierno se convierte en un espacio muy importante. Luego, claro, lo más importante es no ir al infierno, que sería una de las claves, y ese es otro gran miedo. ¿Cómo logro no ir al infierno? Esto al final lleva a una psicosis terrible. A mí me gusta contar siempre el caso de Miguel Ángel,
que Miguel Ángel estaba enloquecido, y me refiero a Miguel Ángel Buonarroti, estaba pintando el fresco del juicio final, que no es más que una especie de demostración pública de su tremenda psicosis por el infierno y por el castigo y por morir en pecado, y mandaba a su padre continuamente cartas. Su padre se estaba muriendo cuando él está terminando el juicio final del Vaticano. Ya lo habéis confesado, y hay una carta muy curiosa en el Evangelio que dice: no lo vamos a confesar todos los días. Es decir, claro, pero como esta gente tiene conciencia de que se puede pecar por acto, o se puede pecar también por pensamiento, porque hay que ampliar la capacidad de pecar. Si tenemos que controlar el personal, vamos a ampliar la capacidad de pecar. O sea, que usted no solamente puede pecar disfrutando, que tiene su precio, sino también tiene usted encima que pecar no disfrutando. Y bien, ahí tienen ustedes las dos más importantes escenas del mundo: esa puerta que abre el cielo y esa puerta que abre el infierno. Pero claro, esto del infierno nos plantea otro problema muy serio. Es decir, claro, Cristo se muere, según los evangelios, y dice que cuando Cristo muere, después de que el mundo manifiesta la gran tragedia de la muerte de Cristo, evidentemente, Cristo baja a los infiernos para triunfar. ¿Y qué consiste el triunfo de Cristo? Consiste en abrir y romper las puertas del infierno. Los pintores del Renacimiento lo pintan muy bien, rompiendo una piedra enorme que es la que tapa el infierno. Porque claro, el susodicho bicho con la boca abierta al final no es rentable, y conforme va pasando el tiempo aquello se va convirtiendo en una cueva, y por lo tanto las cuevas no tienen un bicho ahí con la boca, sino que tienen una roca. Pero bien, en el mundo medieval también aparece ya Cristo allí, y ahí tienen ustedes, por ejemplo, estamos en Estella, esta es una portada preciosa, de la del Santo Sepulcro de Estella, donde tienen reflejado todo este concepto del temor y del horror a pecar, y ahí tienen ustedes a Cristo que está ya muerto, además está acompañado por todos, incluida la Virgen, y lo tienen ustedes frente a la puerta como una especie de llamando a la puerta del infierno, a este pobre monstruo que ya está absolutamente disecado porque se ha pasado toda su vida con la boca abierta. Sí. ¿Y qué está haciendo ahí? Está sacando a gente. ¿A quién? A Noé, a Elías, a todos los grandes patriarcas. Hay que sacarlos porque claro, se ha muerto, y cuando se han muerto, como no ha ocurrido la resurrección, por lo tanto la liberación del pecado, ¿dónde han ido? Al infierno. Con lo cual el infierno lo tenemos lleno en ese momento. Hay que sacar a todas estas gentes buenas del infierno y llevarlas. Y esto produce en el hombre medieval una psicosis tremenda. Primera pregunta: y yo voy y me muero, dicen ellos, ¿y qué pasa conmigo? ¿Me tengo que esperar hasta el juicio final? ¿Otra vez al infierno como Noé y todos los grandes patriarcas? El propio Adán, que lo sacan también del infierno, lleva, etcétera. Es decir, tengo que esperarme. ¿Cuándo llego al cielo? Espero al juicio final de los tiempos, porque imagínense la cantidad de gente que estará esperando todavía, y porque no ha llegado al juicio final. Con lo cual esta psicosis les lleva a plantearse muchos problemas y empiezan a surgir las primeras grietas en el concepto del infierno. Y claro, entonces la Iglesia automáticamente reacciona. No, quietos. Es que en medio del cielo y el infierno hay una sala de pasos perdidos que se llama purgatorio. Y a finales del siglo XI ponen en funcionamiento el purgatorio, que hombre, también tiene su fuego, su incendio, bueno, está bien, ¿no? Vamos a socarrar a los malos para purgar un poco todos estos problemas, pero no es el infierno. Es decir, ya no es de semejante tarea, ¿no? Entonces, surge a finales del siglo XI, se consolidará avanzado el XII ya, pero bueno, a finales del XI lo tenemos. Por lo tanto, claro, hay que de alguna manera situar en el contexto personal esa acción salvífica de Dios, de Cristo, que baja a liberar con la resurrección de toda esta gente. Claro, entonces aquí ha aparecido un concepto que es un concepto nuevo que se empieza a barajar por los autores religiosos, que es el limbo. ¿Qué es el limbo? Es otro problema. ¿Qué es el limbo? ¿El limbo de alguna manera es purgatorio? No. ¿Es el infierno? No. Pero bueno, ¿y entonces dónde tenemos a toda esta gente del limbo?
que tenemos otro bloque de gentes por ahí perdidas que también tendremos que recuperar en algún momento. Y como ven ustedes, todo esto empieza a dar vueltas y vueltas en la cabeza del hombre medieval y empieza a plantearse serios problemas de esta cuestión. Por lo tanto, el infierno, que es su gran miedo, le pondrá mucha atención. Y además saben ustedes que cuando alguien le horroriza algo, piensa sobre ello. Eso de que como me horroriza no pienso es mentira. Cuando se lo diga a alguien, no se lo crean, porque lo único que hace es intentar autoconvencerse de que como me horroriza no pienso en ello, y sigáis pensando en ese mismo momento en que a ustedes les cuenta que se horroriza, porque no haría falta sino semejante justificación. Bien, con lo cual, el problema del infierno está ahí. Pero claro, el problema del infierno nos lleva a otra cuestión. Es decir, ¿quién gestiona el infierno? El infierno lo gestionan los demonios. El tercer gran miedo de esta gente es el demonio. Porque claro, esta gente está quieta, sale, no sale del infierno, viven ahí siempre. ¿Qué ha pasado con ellos? Es decir, que de alguna manera también tenemos que empezar a descubrir esta gente quién es el demonio. Porque los propios textos dicen, no, hay legiones de ángeles que cayeron, entonces, ojo, que no es un demonio, que son un mogollón de demonios. Y que aquí tenemos demonios para todo lo que queramos, y legiones de demonios. Por lo tanto, de alguna manera, nos lleva a plantearnos el temor del demonio. Ese demonio es lo que las leyendas de alguna manera dicen como la serpiente. La serpiente se va arrastrando por la tierra, es uno de los elementos de alguna manera más característicos de la maldad. Y si no, si ustedes tienen familia andaluza, lo verán, esa concepción todavía pervive en territorios andaluces, pero la serpiente en realidad, en un momento determinado, claro, es que todo el día arrastrándose tampoco nos da juego. Es decir, una serpiente, la serpiente por lo menos se levantará, ¿sí? Entonces hay que dotarla de algún elemento. Y surge, de la serpiente surge el dragón, no se engañen ustedes. No es un animal prehistórico, es fundamentalmente una reconstrucción iconográfica de la serpiente. Que además, claro, el dragón pues es heredero, eso de quien tentó de alguna manera a Eva con el asunto de la susodicha manzana, que como pueden ver ustedes. Es decir, que el dragón es una estructura de la serpiente. Y la serpiente, ¿qué era en el paraíso? Era un demonio. Estaba tentando, era el mal, el símbolo del mal. Por lo tanto, el dragón va a pasar a ser el símbolo evidente del mal. Y la gente le va a tener mucho miedo al dragón. Muchísimo miedo, porque además se van a inventar. El ser humano tiene la enorme capacidad de cuando no hay cosas que le horrorizan, se las inventa. Y necesita vivir un poco en el ámbito del miedo. Y se van a inventar los dragones, cueva que tengamos a turno le vamos a dotar de dragón, porque hombre, no van a tener, puedo dar a un dragón y yo no va a tener un dragón. Pues en mi cueva también quiere un dragón y si no dos. Entonces, de alguna manera se va generando un paisaje lleno de elementos absolutamente terribles. Que además no se va a quedar allí, porque bueno, a lo largo de este mundo medieval, las gentes raras que vamos a ir creando son realmente extraordinarias. Y tienen ustedes una miniatura, había un monje que era Pablo el Diácono, que bueno, este hombre tenía una enorme imaginación. Yo creo que iba a ser un gran novelista si se hubiera dedicado a escribir novelas. Como no escribió novelas, escribió textos de alguna manera crónicas, es un benedictino además, es que en donde va contando cosas. Por ejemplo, este es el que incorpora a la sirena como elemento terrible. Él va a contarnos que hay seres, vamos a llamarles así, que tienen seres humanos que tienen cabeza de animales. Ahí los tienen ustedes deambulando tranquilamente por un paisaje humano, que hay otros que, hombre, como es muy complicado de qué cabeza le ponemos, pues no le ponemos cabeza. Todos tienen cabeza, tienen ustedes ahí seres sin cabeza también. Es decir, que de alguna manera se darán cuenta que vamos a ir creando todo un cuerpo de elementos para tener miedo. ¿Y dónde los situamos? Pues alrededor de donde vivimos. ¿Dónde los podemos situar mejor? En el bosque. El bosque es el sitio ideal para que tú vayas con la buena si te encuentres con un señor con cabeza de león, o con un señor de cabeza de conejo, o con un señor sin cabeza, que es lo más económico, evidentemente, o incluso con personas o seres que beban sangre, que son todos los elementos
que se incorpora ya a finales del siglo X a lo que es la iconografía de los temores del hombre medieval. Y evidentemente que coman niños, que eso también es otro elemento muy importante para generar miedo. Aunque también les digo una cosa, les importa un poco. Y eso porque ya saben ustedes que a lo largo de la Edad Media tenemos documentos realmente espeluznantes donde la gente abandona a recién nacidos en las orillas del bosque. Es decir, el niño no tiene, y sobre todo la niña, no tiene una función importante, no tiene un valor importante. Y además ellos están conscientes que como se mueren muchos, pues da igual, uno menos. Entonces, de alguna manera, a lo largo de toda la Edad Media vamos a tener un gran problema con el tema de la infancia, que no tiene una protección especial. Será Santa Teresa de Jesús, que es una cosa que no se habla y yo creo que no se valora en exceso, la que va a centrar este tema, va a decir, no, los niños son importantes y va a generar un ámbito que es la Sagrada Familia. Bien, en esta historia de los miedos, claro, vamos a ir creando todo lo que ustedes quieran. Es decir, vamos a ir creando pues toda esta serie de seres dispares, mezclando cuerpos animales con cuerpos humanos, y vean ustedes la cantidad de posibilidades que tenemos. Y todo eso formará el infierno, lo que de alguna manera el Hortus Deliciarum, el huerto de las delicias, que no sé por qué le aplican así. Y tienen ustedes ya la caracterización del diablo. El diablo lo vamos a ir definiendo conforme pasa el tiempo. Le vamos a poner cuernos, le vamos a poner un rabo que representa el elemento de la serpiente, le vamos a poner pezuñas, le vamos a poner una cara generalmente tendente al animal. Es decir, vamos a crear una figura que es la figura típica del demonio, que es la que vamos a dejar salir del infierno. Porque en un momento determinado esta gente empieza a entender que es que el demonio también sale del infierno. Y si sale del infierno, ¿qué ocurre? Pues que lo tengo al lado, lo puedo tener al lado. Pero al lado lo puedo tener disfrazado así, con lo cual echaré a correr, con lo cual el demonio que venga a captar almas y se plantea así, pues es francamente tonto, porque no hará más que conseguir que la gente salga huyendo. Por lo tanto, el demonio va a adquirir formas agradables, por ejemplo, mujeres guapas, mujeres bonitas, mujeres llamativas. El demonio va a adquirir mujeres llamativas. Hay una escena inmensa y preciosa, que es la de la historia del Papa Silvestre II, Herberto d'Aurillac. Este es el que se va a Córdoba a estudiar el tiempo, y este es el que luego, cuando vuelve hacia Francia, va a crear el reloj. El primer instrumento de medición del tiempo lo crea este Papa Silvestre II cuando era religioso solamente Herberto d'Aurillac. Bueno, él tenía, hay un diablo que está ocupado en él. Y bueno, pues este, que es un hombre muy santo, muy sabio, lo vamos a intentar captar. Y le ponen a esta tarea, le encargan la tarea a un diablo que toma forma de mujer y que se llama Meridiana. Por lo cual no deja de ser bonito el nombre. Bien, esta Meridiana, estoy hablándoles de en torno al año 1000. Este papá es el que vive la transición del año 1000. Bueno, pues entonces es muy curiosa esta historia, es muy bonita, porque esta Meridiana que viene aquí a acabar con él y llevarlo al infierno y conseguir que peque, se queda prendada de lo bien que hablaba el susodicho Papa, entonces el Herberto d'Aurillac, y no solamente se queda prendada, sino que se enamora del Papa, y entonces en vez de llevarlo al mal, ¿qué ocurre? Al revés, que el diablo empieza a hacerse bueno, porque está cautivado y captado por la elocuencia y la magnífica verborrea del Papa, luego Silvestre II. Y entonces el diablo, castigado por sus jefes, por las élites diablescas, empieza a deteriorarse, hasta que al final desaparece. Ahí le tienen ustedes, planteado ya en ese momento, cuando el otro es el Papa, ya, y el pobre Meridiana está ya dando los últimos vuelcos antes de ser castigado definitivamente a desaparecer. Porque este es un castigo importante, el concepto de desaparecer, que luego intentaremos ver. Bien, junto a estos miedos, que son miedos muy concretos, pero que al fin y al cabo nos llevan a la muerte, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de la muerte continuamente, hay un miedo al fin del mundo.
Y el miedo al fin del mundo es un miedo que está construido por la Iglesia. Es un miedo que construye la propia Iglesia y que luego a la sociedad civil, al poder civil, le va a venir muy bien. Ya saben ustedes, y alguna vez me habrán oído algunos de ustedes, que lo de el fin del mundo, el año 1000, se lo creyeron los de abajo. Los de arriba durmieron tranquilamente porque sabían que no iba a pasar absolutamente nada. Pero claro, todo esto lleva a que todo el mundo se va generando una cuestión, va a acabar el mundo. Pero hombre, una cosa tan grande como el fin del mundo, no me venga usted a decir que ¡pum!, se ha acabado el mundo, no. Habrá que anunciarlo, habrá que hacer unos actos previos, habrá que festejarlo. Entonces, Gonzalo de Berceo, que es muy divertido, anuncia 15 signos que precederán al fin del mundo, con lo cual es como una auténtica celebración de un centenario, en este caso un milenario. Es decir, vamos a ir viendo los suficientes actos para saber que estamos allí. El primero va a ser que los cielos se van a incendiar. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, de Teyasí, tienen ustedes ahí un atardecer, que es normal. Que los cielos se incendien es muy normal, es absolutamente normal, y según la altitud en la que ustedes estén, pues es mucho más fácil verlo. Evidentemente caerá gran lluvia, y ha caído gran lluvia, eso ya lo sabemos, ha llovido con Noé. Ahí tienen ustedes el diluvio y el arca de Noé, el diluvio universal, en un capitel que a mí me parece precioso, de Alqueza, del siglo XII, donde tienen ustedes la barca con 3 niveles, arriba van los pájaros más sueltos, en medio van los señoritos asomados a como una especie de crucero con habitaciones y galerías al mar. Los tienen ustedes asomados tan ricamente viendo todo, y abajo tienen ustedes los animales que van en el fondo de esta especie, como les diría yo, pues no sé, de navío, ¿no? Un navío de 3 pisos, que bueno, es un navío ya de cierto lujo para el momento. Bien, todo esto de alguna manera nos está preludiando las lluvias, los cielos, el fin del mundo, que es el otro gran terror que tiene esta gente, y que se va a plantear en los Beatos. Beato es un señor que hace unos comentarios al Apocalipsis de San Juan, que ya saben ustedes que el Apocalipsis de San Juan también tiene su tela. No vamos a entrar en ello hoy. Pero claro, Beato es un hombre muy curioso. El Hipando de Toledo, arzobispo de Toledo, le tenía un odio acérrimo, le parecía un majadero, y le mandó una larga carta insultándolo al monje Beato, que estaba ya perdido en la Líbana, escribiendo los comentarios al Apocalipsis, es decir, superando la imaginación de el susodicho San Juan. Y entonces, generando todos estos elementos que ustedes están viendo en pantalla, pues diciendo, no, todos estos espectáculos, no os preocupéis, que lo anunciaremos. Habrá una trompeta al principio grande y anunciaremos todo esto con todo detalle. Bien, entonces toda esta cuestión va a ser tremenda. Bueno, el arzobispo tiene una guerra clara, y ya saben ustedes que se generó un cisma bastante notable, porque el Beato Líbana, que no tenía freno en la mano, le contestó una carta cuyo texto tenemos, en la que llamó al arzobispo cojón del anticristo, con lo cual ustedes imaginen en la época en que estamos atreverse a semejante cosa, y montó una considerable crisis en la iglesia hispano-visigótica. Bien, después de estas trompetas vendrá la lluvia, tendremos los cielos, primero los cielos rojos, luego los cielos se abrirán y nos caerá el agua, y luego ya al final, pues ya la apoteosis del milenario, vendrá el Señor a caballo, rodeado de todas sus huestes, a dominar el mundo. Algo así como esa película El fin del mundo, del 2016, que es muy divertida, porque es absolutamente absurda, es un canto a lo absurdo, en donde a mí esa escena me parece realmente importante. Esto para el hombre del románico es muy importante y lo recuerda perfectamente. Claro, esto lo recuerda a través de las grandes portadas en donde está Dios sentado, rodeado de toda su corte, fundamentalmente con los evangelistas que han anunciado la palabra, y todos los ancianos que están mirando y contemplando las palabras de Dios, y que es justamente el momento en el que se abren los cielos, y entonces Dios decide dónde están los buenos y los malos, porque todo el mundo va a salir de su tumba. Otro gran problema: si no tienes tumba, la tienes arreglada. Sí. Con lo cual hay que plantearse otro de los grandes miedos de esta gente, es estar enterrados. Bien,
Todo esto estará controlado por unos seres magníficos, como pueden ver ustedes, para hacer un viaje con ellos, que son los que nos aparecen en el románico permanentemente, que son animales que fundamentalmente tienen como finalidad el comerse a los seres humanos, evidentemente malos. Les gustan mucho los pies. Si ustedes se han dado cuenta, en el románico hay una enorme cantidad de animales que se comen los pies. Lo cual tiene su imaginación, porque es una enfermedad que aparece en aquel momento, producto de un cereal que no voy a entrar en ello, y que llevaba a un gran problema en los pies. Bien, junto a ellos aparecen también otros animales normales. A mí me encanta este gato, el retrato de Jaca. Si lo pongo, permítanme, es una frivolidad, no tiene nada que ver, porque, pero bueno, viene bien. Claro, todo esto nos lleva a plantearnos muchas cuestiones. Y bueno, los diablos están por aquí, y los muertos. Porque claro, imagínense ustedes, algunos desde el principio de los tiempos esperando el juicio final, ¿no? La cantidad de tiempo, si te queda tiempo para venir, volver y hacer todo. El miedo a los fantasmas va a ser fundamental en este mundo el románico en el que estamos viviendo ahora. Y los impulsores del miedo vuelven a ser otra vez la Iglesia, que genera una estructura fundamentalmente donde va a cobrar una gran importancia la calavera. La calavera en el barroco es fundamental, pero no se crean ustedes, no es un elemento barroco, es un elemento fundamentalmente mucho más antiguo. Contra estos aparecidos hay también sus opiniones. Hay clérigos que dicen, bueno, pero también se puede luchar contra ellos. Fíjense ustedes qué bonita miniatura de los decretales de Gregorio IX, en donde hay un monje que está persiguiendo a palos con una estaca a un demonio y a unos aparecidos que hay por ahí. Es decir, que dentro de la Iglesia hay, evidentemente, pues bueno, sus más y sus menos también, con relativo a la presencia del maligno a la que vamos a dedicarnos. Si tienen ustedes una escena, es normal que los muertos estén aquí porque la propia sociedad está trabajando permanentemente para que la gente tenga claro lo de los muertos. Aquí tienen ustedes a Guillaume de Arcigny, que es un hombre que, bueno, pues se muere como todos, evidentemente, pero en vez de hacerle una tumba normal donde aparezca guapo, lucido, etcétera, ¿no? Le hacen una tumba donde él está arriba muerto, pero en la situación en que ustedes le ven a este pobre señor, es decir, lo retratan de muerto. Es un cadáver que hemos colocado encima. Es decir, los muertos van a ser importantes. ¿Por qué el muerto lo vemos así y se le recuerda permanentemente? No olviden ustedes que la gente, cuando se muere alguien, lo colocan encima de la mesa del comedor. Tampoco había tantas mesas para colocarlos, ¿no? Entonces lo colocan, y yo les he dicho comedor, como del espacio único donde se come y se hace todo lo que se tiene que hacer. Ahí lo colocan y lo tienen varios días, entonces comen alrededor de él esos festines de los muertos que hemos heredado, en los pueblos sobre todo. ¿Por qué lo tienen ahí? Porque a lo mejor no está muerto. No, porque son conscientes que muchas veces muchos problemas, sobre todo por carencia vitamínica y de alimentación, lleva a que se suponga muertes falsas y haya que estar muy seguro de que el señor ha muerto, con lo cual pues, lo más cómodo es que lo tengas una semana y eso en la mesa, y evidentemente, bueno, pues si tiene que levantarse, se levantará. Si a la semana no ha hecho nada, pues el que ya se ha muerto, claro. Y entonces ya lo vamos a enterrar. Y lo enterramos seguramente en la misma habitación en donde estamos, en el suelo. Porque la Iglesia en el siglo XI generaba los cementerios. ¿Por qué? Porque es un ingreso económico importante. Pero mientras tanto los enterramos en el comedor y así nos acompañan en esa herencia romana de los genes familiares y de los genes familiares. Bien, con lo cual la gente está acostumbrada a ver un muerto que se va deteriorando, porque claro, el muerto no guarda la compostura, si está muerto de verdad, en la mesa, mientras ustedes comen y van viviendo y lo tienen ahí el cuerpo presente, que es el nombre exacto que se da, por eso se habla en este concepto, el Señor va deteriorándose. Tampoco crean ustedes que el problema de los olores que pueda producir cambiaría mucho. Sería un olor mal de los muchos desagradables que convivirían y de los que vivían estas gentes habitualmente. Pero ya una vez que los hemos enterrado, también tenemos claro de qué ocurre con ellos. Bueno, pues llegamos a generar la idea de que vuelven y que los tenemos por aquí.
y que no los encontramos. ¿Dónde? En el bosque, que es el sitio más adecuado. Lo primero, más cómodo, es me lo encuentro en el bosque, y si no quiero encontrarlo, lo entro en el bosque. Entonces aparecen todas estas que Galicia se ha conservado con la Santa Compañía, pero que tenemos referencias de ellas en todos los sitios del mundo. No crean ustedes que son únicas, ¿no? Ni muchísimo menos. Es decir, hay una leyenda anglosajona muy bonita de que estaban enterrando a un señor y la tierra se movía y se expulsaba, estaba vivo, lo estaban enterrando y vengan empeños en que había que enterrarlo y que era un espíritu que se sublevaba, lo enterraron vivo y luego se desapareció, y hay una leyenda muy bonita de ese término. Bueno, aparecen los muertos, claro que aparecen los muertos, los tenemos alrededor y algunos incluso de ellos sin cabeza, que es ya el culmen. Es decir, esto ya Saint-Denis, por ejemplo, lo tienen ustedes aquí, pues es muy curioso. Pero es que esto no es nuevo. Plinio el Viejo, que leo el año 100, dice: el filósofo Tenodoro llega a Atenas y alquila una casa donde dice que se aparece un espectro. De noche, cuando todo está en calma, se presenta al espectro con ruido de cadenas, ya llevan cadenas, llamándolo para que lo siguiera. Excavando donde el fantasma le dice, se encontraron huesos atados con cadenas. Finalmente, sepultado el cadáver según el rito, el fantasma desapareció. Con lo cual, incorporamos como herencia clásica la posibilidad de que los seres humanos vuelvan a la vida. ¿Para qué? No para perder el tiempo ni para dar sustos, ¿no? Para decirnos, pues me ha matado fulanito, estoy en el purgatorio y lo estoy pasando fatal, así que ponemos a rezar porque si no voy a seguir apareciéndome, porque la amenaza me seguirá apareciendo, hasta que me resolvéis el problema. O aquí ha ocurrido tal cosa, o he dejado tal cosa y no la habéis encontrado. Es decir, de alguna manera el muerto vuelve a la vida para informar. Es claro y evidente que a lo largo de la historia hay muchísimos datos y muchísimas referencias de que los muertos se despiden de los vivos. Esto es algo que está presente en toda la historia de la humanidad y que realmente, bueno, está ahí, es un hecho que la ciencia moderna está constatando. Pero evidentemente que los muertos aparecen, está claro. Tenemos muchísimas leyendas al respecto. William de Nerburg, un historiador medieval inglés, que luego hablaremos de él, más, describió la presencia de un cadáver que atormentaba a los habitantes de la villa de Mer Rosavi, y hasta que un sacerdote le apuñaló y devolvió a la criatura de vuelta a su tumba. El año 1170. Aparecen a partir del siglo XII cantidad de retratos de muertos. Ahí tienen ustedes una pareja de muertos en pantalla que son aparecidos, están apareciendo y ya están en un estado de putrefacción avanzada, ya tienen hasta bichos como pueden ver, o sea, se aparecen tal como están, evidentemente, y con sus sudarios ya muy destrozados, y están apareciéndose permanentemente. Hay un dato, el mismo William nos habla de, este es un canónigo agustiniano, que en el siglo XII al principio escribió, cuenta, dice, la de un malvado hombre de York perseguido por la justicia que decidió casarse. Celoso de su esposa, se escondió entre las vigas de su casa y vio como ella yacía con un joven del pueblo. Se desequilibró, cayó y se mató. A pesar de no merecerlo, Nerburg explica que recibió un entierro cristiano, pero no le sirvió de nada, ya que el diablo lo levantó de su tumba y el hombre empezó a perseguir a sus vecinos por las calles del pueblo durante la noche. Los vecinos siguieron su maloliente rastro hasta la tumba y no tuvieron que cavar mucho hasta encontrar el cadáver hinchado y cubierto de sangre. Los jóvenes del pueblo le arrancaron el corazón y lo quemaron en una pira. Tras estos actos, el revenant, el aparecido, no volvió a aparecer. Es decir, y aquí surge un elemento que en el mundo medieval aparece mucho, que es el tema de los muertos vivientes, que los tenemos fundamentalmente bastante bien documentados en lo que la gente cree. Bien, ya les digo que es muy habitual, es decir, aquí tienen, por ejemplo, hay un monje alemán, Cesario, de Heisterbach, que dice y cuenta que se le apareció en varias ocasiones un ente que ya había fallecido varios años atrás y que golpeaba las puertas con una espada para atemorizar a los monjes de su convento. Fue devuelto a la ultratumba cuando le exorcizó el obispo de Treves. Ahí tienen ustedes las representaciones de los muertos que se aparecen habitualmente. Y estos muertos que se aparecen se vinculan mucho con las camas, porque el sitio donde más les gusta aparecerse en la literatura medieval es en las camas. Por ejemplo, ahí lo tienen ustedes.
Es decir, la señora está en la cama, normalmente la viuda, se aparece un diablo a tentarla. Otras veces aparece el propio muerto, el marido, necesito que reces por mí, que hagas misas, etc. Hay una relación post-mortem muy hábil y deja de aparecerse cuando la otra cumple con los deseos que dice. Y además, estos diablos que informan y los cadáveres ya, muchos de ellos malos, convertidos en elementos malos, bueno, pues se aparecen justamente en aquellos momentos en que las viudas se dan un gusto. Como pueden ustedes ver en la otra diapositiva que tenemos más aquí. Entonces ahí están los dos yaciendo y aparece el susodicho cadáver. Hay muchas leyendas. En Aragón incluso tenemos alguna muy curiosa de la zona del Moncayo, en donde, del siglo XIII, es muy antigua, donde una señora es muy parecida a la iglesia que han visto, está poniéndole los cuernos a su marido llega y observa todo porque le han avisado, el pobre se pone violento y tiene la desgracia de caerse, abrirse la cabeza y se muere. Y luego se desaparece, claro, para decir encima le ha costado la vida, ¿no? Y es muy, muy interesante toda esta literatura que surge el hombre medieval y el miedo al muerto que está rodeándonos. Este es el momento en que aparece la conciencia de que los muertos nos rodean. Y otra idea que es muy medieval, que el mundo del Renacimiento cambia. Es decir, los muertos no están en el cementerio. Los espíritus de los muertos no están en el cementerio. Los espíritus de los muertos están donde se mueren. Por eso en los pueblos, cuando alguien se muere, ahora ya no, claro, pero antes los espejos los tapaban, cerraban los armarios. Toda esa literatura viene para que no se quede aquí el susodicho que se acaba de morir y lo tengamos aquí de ocupa en los siglos venideros. Hay cantidad de ejemplos y de elementos de lucha contra estas supersticiones. Bueno, de cosas curiosísimas. Cuando aparece el hombre lobo, pues uno va, se desnuda, coge dos piedras y empieza a golpear y desaparece, que ni ustedes ni yo nos lo creemos. Evidentemente, estos monjes que tienen ustedes aquí, que es una imagen preciosa, Justinos, que tienen ustedes que celebrar para que el ser muerto vaya al cielo, ellos celebran el gran banquete en su honor. Había momentos en que el pueblo comía sobre la tumba del muerto recién colocada para asegurarse, ¿no? De alguna manera esa celebración de la vida del muerto lleva a que no aparezca, si tienen ustedes sentados. Otra de las claves es que hay que enterrarlos, porque muerto que deje usted sin enterrar ya está perdido, se le aparecerá en cualquier momento. Es decir, que de alguna manera vamos generando y construyendo todos unos elementos bastante importantes. Y claro, al igual que tenemos miedo a los muertos que se aparecen, también tenemos miedo al momento en que nos vamos a la muerte. Y otro de los miedos del mundo medieval es a la enfermedad y a la muerte. Lo tienen ustedes aquí. Por ejemplo, la peste. Y vamos a dotar a la gente que tenga peste, aunque ahora sabemos que no es contagiosa, vamos a dotarla, algunos tramos no son contagiosos, con unas tablillas para que hagan ruido. Otro momento importante también es la muerte. Es decir, en la muerte el asunto es que hay que luchar con el alma, por hacerse con el alma. Por lo tanto, en el hecho de la muerte coinciden los santos y los demonios, todos aquí a hacerse con el muerto. Y por eso es muy importante el saber morir bien, ¿no? Eso que dicen en algunas películas, qué bien se ha muerto, ¿no? Pues ese sería un elemento importante, y hay libros que se llaman el Ars Morendi, el arte de morir, que se plantea ya desde el siglo XI, es decir, el saberse morir para no ir al infierno y acabar en el cielo. Bien, uno se muere en público, a lo largo del mundo del románico y del mundo del gótico, se muere en público, y los vecinos vienen a ver cómo te mueres, ¿no? Es un acontecimiento social, esa muerte social de cada uno. Una vez que se ha muerto, hay que prepararlo, hay que hacerle el velatorio. Conforme va pasando el tiempo, ya lo quitamos de la mesa, ya tenemos los muebles, ya lo vamos colocando sobre un velatorio. Después de que ya lo tenemos constatado que sí que está muerto y bien muerto, pues lo vamos a organizar en el entierro. Y vamos a organizar el entierro para que tenga esa tranquilidad. Qué entierro más bonito.
¿no? Le hemos dado. Bueno, pues ustedes habrán oído la expresión, qué contento estaría si hubiera visto el entierro. Se está muerto. Pero bueno, esta gestión viene desde esta época, organizamos muy bien el entierro, cuanto más dinero empleemos, mucho mejor, y además en ese entierro exhibimos al muerto, porque el espectáculo es el muerto, por lo tanto al muerto lo llevamos en andas. Muchas veces lo llevamos tapado, sí, el problema del deterioro ha sido importante, pero si no ha sido importante lo llevamos al descubierto, y lo llevan al descubierto y lo pasean entre el ámbito. Bien, este sería el primer bloque de los miedos de la gente, y entraríamos ahora en un segundo bloque, que sería el miedo al tormento, que no les tengo que contar mucho, porque ustedes ya pueden calcular que, claro, si te cogen por cualquier cosa, la hayas hecho o no la hayas hecho, y te someten a estos tormentos, como colgarte atándote a los pies una piedra, o estirándote, o sentándote en ese instrumento, o echándote al mar, o colgándote de las manos, pues claro, o quitándote la lengua, por ejemplo, que es algo que les gusta mucho a esta gente, porque a alguien que le quitan la lengua le quitan la posibilidad de hablar, pero también le quitan la posibilidad de mantenerse vivo. Y los dientes es otra cosa, se va controlando todo. ¿Cómo controlamos a la población? Pues bueno, si pecas con la mano te cortaré la mano, si según que hagas te cortaré una oreja, según te cortaré las dos, según te cortaré la nariz también, te puedo quemar los ojos, te puedo sacar los dientes, con lo cual sacar los dientes, claro, en este momento a alguien era realmente condenarlo a una situación. Luego hay un miedo también importante al tormento que tienen ustedes marcado, por ejemplo, en el frontal de Viesa de la Diputación con San Vicente de Huesca, donde tienen ustedes todo un tratado de cómo podemos atormentar a una persona, en este caso San Vicente. Y el último elemento, el último miedo es el miedo al camino y al bosque, que es tremendo. Claro, esta gente que no ha salido nunca, de pronto los metemos en estos paisajes con una gran forestación, muy plenos, con animales, en donde de alguna manera la intensidad de la vegetación permite el que puedan ocultarse gran cantidad de animales que pueden hacer ruidos. El ruido ya nos asusta. ¿Se han dado cuenta ustedes que una de las cosas que más nos asusta son los ruidos? Por eso la gente que tiene miedo se pone la radio. No porque quiera ver la radio, sino por los ruidos que genera. El mundo en el que vivimos es un mundo que genera ruido, los muebles generan ruido, los edificios generan ruido, todo genera ruido, y a lo mejor hasta otras cosas generan ruido, porque no lo sabemos, pero evidentemente el ruido y cabe en el bosque. El ruido es un elemento muy desestabilizante y ya nos supone que nos vamos a encontrar con una colección de animales. Pues ya tienen ustedes aquí toda la colección de animales, donde le vamos poniendo a los animales cabeza humana, a las cabezas de los animales cuerpo humano, y vamos haciendo aquí una mezcla tremenda. Y vamos a empezar a generar leyendas muy curiosas y muy intensas en la literatura europea, como por ejemplo la conversión de animales muy habituales en el bosque en elementos peligrosos. Por ejemplo, los conejos. En la mayor cantidad que ustedes puedan imaginarse de textos medievales, de miniaturas, en los márgenes tienen a los conejos, que son además conejos enormes. Que en este caso ven ustedes que está cortándole la cabeza a un señor. Es decir, que el conejo tiene primero una capacidad enorme para manejar la espada, como pueden ver, lleva el portaespadas en el lomo y al otro señor le está cortando la cabeza. Bien, pero no solamente esto, también les gusta hacer mal, por ejemplo, y tienen ustedes aquí otro conejo. Este conejo, al señor que está tumbado lo están desollando, que es otro de los castigos terribles que podía pasar. Aquí le está clavando una serie como una especie de hierro con una maza, dos conejos, uno que lo sujeta y el otro que se lo está haciendo. Es decir, como ven ustedes, nos encontramos con un mundo muy curioso donde aparecen animales muy singulares como el conejo, que cobran y que les tenían pánico, pero pánico. Por la documentación que tenemos, los conejos era un auténtico terror lo que tenían
y claro, sueltos, imagínense ustedes cómo crecían y crecían y crecían y los bosques los llenaban. Este conejo, por ejemplo, a mí me encanta, porque es un conejo que ha colgado un perro del árbol, el perro está ladrando, evidentemente, pues lo que tiene que hacer en este momento que lo están matando, y el conejo se devuelve y dice, shh, silencio. Y como pueden ustedes ver, es una especie de mofa general y generalizada a este mundo en el que nos estamos moviendo. Bien, esto es muy interesante, que vean ustedes cómo esta gente, cuando ya hemos superado algunas cosas de miedo, nos creamos otras para miedos. Nunca podrían imaginarse que el conejo fuera terrible, en este caso concreto. Bien, la caza de conejos era un triunfo. Claro, cuando se hacían grandes cazas, los bosques, además, los reyes también les interesaba que no entrara la gente mucho, porque ¿a dónde cazaban ellos? Y claro, si entra la gente para coger animales, también les quitan a ellos. Y luego, por último, ya vamos terminando, a finales del siglo XI, ya a principios del siglo XII, se plantean definitivamente la necesidad de ampliar el mundo. Si queremos entrar en una nueva época, ha cambiado muchísimo lo que es ya la concepción del mundo, la religión ha cambiado muchísimo. Piensen ustedes que la llegada del Císter es muy importante, es quizás una de las grandes revoluciones que aparece en este momento y aparece a finales del XII, y se produce lo que llamaríamos la primera gran deforestación de Europa. Se cortan árboles para construir caminos, se mejoran los puentes, se hacen grandes superficies de campos y sobre todo se da perspectiva a los pueblos. Es decir, yo me pongo en el pueblo donde antes no veía más que árboles que me encerraban, y ahora voy a ver lejanías, voy a ver horizontes y voy a ver seguramente otros pueblos que están por algún otro sitio. Con lo cual, de alguna manera, esto cambia todo lo que han visto hasta ahora y cambia a una nueva concepción, que es la concepción fundamentalmente gótica. Claro, todo esto va a traer otro cambio en los miedos. El miedo va a ser un miedo mucho más funcional. Entonces, el miedo del gótico, por ejemplo, es el miedo a la noche. A la noche porque no hay luz. Entonces, en esa noche me pueden clavar un cuchillo, me pueden robar cualquier cosa, pueden seguir apareciéndose los espíritus que les gusta mucho la noche, como pueden comprender. Es decir, bueno, de alguna manera, todo ese mundo de la noche y sobre todo el sueño está ligado a lo sobrenatural. Y es el momento en que el sueño, en que la noche, la oscuridad se liga al elemento sobrenatural, y vamos a dar un paso importante. El paso importante es que la fe impone la luz, pero no la luz del mundo, sino el mundo tiene una luz, y la luz del sol entra en las iglesias, y esa luz de las iglesias, que es la iglesia gótica, va a generar un espacio diferente en donde nos vamos a sentir mucho más cómodos. La luz solar marca el comienzo de una nueva época, y esa luz solar se adueña de todo, y esa luz solar, en contraposición, genera también el espacio de la noche al que se arrinconan todos los miedos fundamentales. Si yo ahora me voy al bosque por la mañana, no tengo riesgo. Si me voy por la noche, asumo riesgo. Es decir, este es un gran cambio, que nos parece una estupidez, pero que entonces en aquel momento tuvo una enorme importancia, porque de alguna manera dio mayor estabilidad a la vida de las personas y sobre todo las liberó de miedos muchas veces originados y heredados del mundo de la antigüedad clásica, porque es bien cierto que hay muy pocas cosas nuevas bajo el sol, y las que hay nuevas es porque antes no las habíamos descubierto. Muchas gracias.